vamos a continuar hablando acerca de el uso y abuso de profecía, la segunda parte. Lo que vamos a hacer empezando es que vamos a dar un pequeño repaso. Vamos a dar un repaso de unos 5 minutos porque realmente queremos entrar a temas nuevos. Pero el apóstol Juan escribiendo nos dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 1: amado, no creáis todo el espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan nos está diciendo en su carta, cuando ya le escribe en la postremería del primer siglo, que lo que había ocurrido desde el levantamiento de Jesús, el hecho de que la iglesia comienza hasta el momento que él está escribiendo esta carta, que se estima que era al final de los 80, en esos aproximadamente 50 años, muchos falsos profetas habían salido y Juan le está diciendo a la iglesia, deben probar los espíritus. Y eso es una realidad que ha continuado hasta los días actuales. Así que la necesidad de probar los espíritus sigue existiendo. El escritor Pedro nos dice en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina, nos dice el apóstol Pedro. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Nuevamente el apóstol Pedro en este caso está hablando acerca de cómo se van a estar levantando falsos profetas entre el pueblo. Y lo otro que mencionamos es que entonces para entender el tema de la profecía tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento, y el propósito de la profecía es llevar el mensaje de Dios al pueblo. Para esto Dios ungió distintas personas para realizar este trabajo de llevar su mensaje, y uno de los principios que yo encuentro tan interesante era lo que era el deseo del corazón de Moisés. En número 11:29 Moisés expresa su deseo y Moisés le responde cuando en un momento determinado dice, mira, por allá hay gente que están profetizando y que no están aquí con nosotros. Moisés le respondió, ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Lo que sucedía es que el espíritu de Dios venía sobre algunos, no sobre todos, y venía en un momento específico. Y Moisés dice, ojalá el espíritu de Dios no solamente viniese sobre algunos, sino que viniese sobre todo y estuviese presente ahí. Ojalá todos fuesen profetas. Por eso es lo que él dice. Y ese deseo de Moisés, que para Moisés era simple y sencillamente un deseo de que todo el pueblo tuviese el Espíritu de Dios sobre ellos, es lo que ocurrió el día de Pentecostés. Así que el deseo de Moisés en Pentecostés nosotros lo vemos cumplido. También Amós capítulo 3 versículo 7, implica que siempre que Dios va a hacer algo que cambia el orden natural de los acontecimientos, primero se lo comunica a su pueblo, a su profeta, a sus siervos los profetas, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero mencionaba que es importante que en el Antiguo Testamento Dios hablaba a los profetas para que los profetas hablaran al pueblo. Ese era el propósito. En el Nuevo Testamento Dios le habla al pueblo directamente. Así que ahora la iglesia es la voz profética de Dios en medio de este mundo. Así que podríamos, llevándolo al mismo principio, llevándolo al Nuevo Testamento, sería: Dios no hará nada sin que lo revele a través de su iglesia. Es importante indicar entonces que el ministerio profético al estilo antiguo testamentario terminó con Juan el Bautista, Lucas 16:16. Y la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, o sea, de Juan en adelante, Jesús hace una distinción y hace una separación muy clara. Una cosa es hasta Juan y otra cosa es de Juan en adelante. Ahí los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado, es proclamado y todos se esfuerzan por entrar en él. Hay personas que desean extender
el ministerio profético antiguo testamentario a la iglesia, pero esto es un error, no es correcto, son dos cosas totalmente distintas. En el Nuevo Testamento tenemos entonces ministerios y dones. Estos son dos cosas distintas, aun cuando en un momento determinado se interrelacionan. Y es un error muy común considerar que porque Dios usa a una persona en el don de profecía, por eso es un profeta. No necesariamente. Pero también establecimos que para efecto de esta enseñanza, en una forma práctica, nosotros vamos a usar los términos indistintamente don, profeta, profecía, para efecto de esta enseñanza, a pesar de que estamos muy conscientes que una cosa es el don de profecía y otra cosa es ser un profeta. Pero lo que queremos enseñar es más bien uso y abuso del don. Por eso lo que vamos a enseñar, repito, aplica a uno o aplica al otro indistintamente. No vamos a hacer esa separación porque es totalmente innecesario. Lo que crearía sería más confusión que ayuda. Y el deseo de nosotros no es confundir a nadie, sino ayudar. Creo que logré en 5 minutos hacer un resumen de la clase de la semana pasada, que fueron como unos 50 minutos. Y entonces, bueno, no, me falta un poquito. Pablo enseña que la iglesia está fundada sobre el fundamento de dos ministerios básicos, que son los apóstoles y los profetas. Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los cielos, de los santos y miembros de la familia de Dios, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 3:5 nos habla del misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y Pablo enseña entonces, y con esto sí terminamos el repaso, que todos los dones, incluyendo el don de profecía, deben ser usados para la edificación de la iglesia. Eso está en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Bueno, habiendo mencionado eso, entonces comenzamos con un tema y con información nueva que yo creo que es importante. Hay un pasaje que es un pasaje que merece la pena que nosotros evaluemos con detenimiento. Y es 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 20. Vamos a leerlo, lo estoy leyendo, versión Reina Valera 60. Versículo 19. No apaguéis el espíritu. Versículo 20. No menosprecéis la profecía. Versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Cuando nosotros leemos esto de esta manera, según la versión Reina Valera 1960, nos da la impresión de que Pablo está haciendo un listado de temas que no necesariamente tienen que ver uno con el otro, que no están ligados. Es como, por ejemplo, si yo estoy haciendo una lista y le digo a alguien, mira, necesito que compres arroz y necesito que compre curitas y necesito que compre alcoholado. Y tú dices, el arroz no tiene nada que ver con la curita, bueno, la curita y el alcoholado pueden que tener, pero el alcoholado no tiene nada que ver con el arroz. Y le digo, y necesito que compre tornillos. Right. Son cosas que simplemente estoy haciendo una lista, pero no están, es distinto si yo le digo, necesito que compres arroz y que compre habichuela y que compre aceite. Ahí como que uno dice, espera, esa lista está un poco más interrelacionada, pero cuando son cosas de esa manera, no necesariamente están relacionadas. Y muchas veces podemos pensar que esto que el apóstol Pablo nos está hablando aquí, no apaguéis el espíritu, no menosprecies la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno, abstener de toda especie de mal. Es ese tipo de lista donde las cosas no necesariamente están ligadas. No obstante, cuando nosotros estudiamos un interlineal bíblico, descubrimos otros aspectos. Y antes de pasar a la próxima, permíteme decir que es un interlineal bíblico. También un interlineal bíblico es una Biblia especializada donde tú vas a tener, por si es del Nuevo Testamento, el griego exactamente como se escribió, y debajo cada palabra traducida literalmente. Cuando tú lees abajo, por ejemplo, el interlineal que yo utilizo es en inglés, pero si usara en español sería exactamente lo mismo. Cuando tú lees abajo, la traducción en español no necesariamente va a ser sentido desde la perspectiva de sintaxis, puesto que está en el orden que fue escrita en el griego y con una traducción literal de cómo está en el griego, no está
traducida realmente, sino que cada palabra, una traducción de palabras, no una traducción de ideas, de conceptos y de oraciones, como es cuando ya tú utilizas una traducción normal de la Biblia, Reina Valera 60, Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, etcétera, que son traducciones hechas, a pesar de que se hacen directamente de los originales, pero cuando se traduce se busca acomodar las palabras de forma tal que al idioma que se están traduciendo hagan sentido desde la perspectiva de las normas de sintaxis, de las normas gramaticales que se están utilizando. Eso es un interlineal. Pues entonces, yo tengo varios interlineales. Y los uso normalmente cuando estoy leyendo la Biblia y quiero entrar un poquito más allá en los versículos para ver el sentido y las cosas que están, los utilizo. Y cuando estoy leyendo entonces estos capítulos en un interlineal, nosotros vamos a descubrir que hay una partícula una partícula griega que se llama de, se dice así, pero no tiene que ver con la palabra español de. Y el versículo 21 comienza con esa partícula. El propósito de la misma es unir una idea que se viene desarrollando con la próxima a desarrollar. O sea, esa partícula siempre se utiliza para unir ideas. Entonces, esto significa que lo que se está diciendo en el versículo 20 y lo que se va a decir en el versículo 21, ambos forman una idea, no son ideas separadas. Y eso realmente, cuando se lee más en los originales, esa es la idea que dan estos versículos 19, 20, 21 y 22, que Pablo está hablando de un concepto, no de una lista independiente de ideas. Hay algo que también nosotros utilizamos para estudiar la Biblia, y es un diccionario, o sea, está en inglés, es una traducción que hice del inglés, es un diccionario muy buenísimo, que es lo que algunas veces cuando hablamos de Spiros, él es un experto, uno de los expertos más renombrados de griego y hebreo. Y él dice lo siguiente de esta partícula. Menciono esto simplemente porque una de las cosas que queremos no simplemente es explicar lo que hacemos, sino que vean los procesos por los que pasamos, porque esto es parte de lo que es la enseñanza. Y esa partícula griega de dice que es una partícula que se coloca después de una o dos palabras en una cláusula estrictamente adversativa, pero más frecuente denota transición o conversión y que sirve para introducir algo más, ya sea opuesto a lo que precede o simplemente que continúa o explica. Generalmente tiene el significado de pero y o también a saber. No obstante, por una razón que yo no sé cuál es la razón, Reina Valera 1960 omitió la traducción de esa palabra. Y cuando omite la traducción de esa palabra, pues se pueden dar a interpretar algo distinto. Permíteme hacer otro comentario más en mi deseo de ayudarnos en la interpretación bíblica. Ninguna traducción es una traducción perfecta. Por eso es que nuestra recomendación siempre es leamos con cuidado, usemos más de una traducción, revisemos. Por eso, ahora, Reina Valera 60 es una traducción excelentísima de la Biblia, aún con sus pequeñas situaciones. Así que no estamos menospreciando Reina Valera 60, es una de mis Biblias preferidas. Es la Biblia que normalmente yo utilizo para predicar en español. Es una Biblia muy conocida, una Biblia muy segura. Siempre reviso con ella, siempre reviso entonces con Biblia de las Américas, que es otra de las una de las que se considera una de las mejores traducciones que hay en español de la Biblia. Habiendo mencionado esto de que Reina Valera 60 no traduce esa partícula, permíteme mirarte cómo otras versiones de la Biblia traducen versículos 20-21. Mira, Biblia de las Américas. No menosprecéis la profecía, antes bien, examinarlo todo cuidadosamente, retenerlo bueno. Ve, aquí, Biblia de las Américas puso ese antes bien, que es, como ellos tradujeron, la partícula griega de la Nueva Traducción Viviente. No se burle de las profecías, sino
pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Aquí esa partícula la tradujeron por si no. Nueva versión internacional. No desprecien la profecía, sométanlo todo a prueba, afésense en lo bueno. A pesar de que no tradujo como tal literalmente, de la forma en que lo hizo donde se ve más la relación entre el versículo 19 y versículo 21. Y la Nueva Biblia de los Hispanos, es una versión relacionada con Biblia de las Américas, dice: no desprecien las profecías, los dones de profecía, aclara. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente y retengan lo bueno. Vemos que distintas versiones, y estas son versiones en español, si fuera otras versiones en inglés, como Standard Version, la Biblia amplificada, la New International Version, etcétera. Básicamente todas ellas también logran traducir esa partícula, dando esa idea y ese sentido de continuidad de pensamiento. Y tú me dices, ¿y por qué Edwin se está quedando tanto tiempo en eso? Ok, Pablo nos está diciendo que no debemos menospreciar la profecía, o sea que no la debemos tomar en poco. Tal parece que esa había sido la reacción de algunos hermanos en Tesalónica al confrontarse con el mover profético. Es interesante, si tú lees Tesalónica, la iglesia de Tesalónica es una de las iglesias donde el apóstol más habla acerca de profecía de los últimos tiempos. O sea que es evidente que era una iglesia que en el tema profético habían crecido, se habían desarrollado. Pero también es evidente por la advertencia de Pablo ya finalizando su carta, que esto había ocasionado que situaciones negativas hubiesen ocurrido, y como consecuencia de esas situaciones negativas que habían ocurrido, algunos hermanos hubiesen dicho: yo no quiero saber de profecía. ¿Te parece algo que tú hayas escuchado? Pero algunos hermanos habían dicho: yo no quiero saber de profecía. Y Pablo le está diciendo a los hermanos: no la menosprecien. Primero habla: no apaguen el espíritu, no menosprecien la profecía, dándole a entender que menospreciar la profecía sin querer, sin tener la intención, podría ocasionar apagar el espíritu. Dicen: no menosprecien la profecía. Nos sigue diciendo, ¿cuál es la solución de Pablo entonces? La solución de Pablo es que los hermanos tienen que examinar lo que reciben. Eso, tienen que examinar lo que reciben. Es interesante porque la palabra que se traduce por examinar, cuando tú vas al original griego, implica evaluar, analizar, poner a prueba. Eso es una actitud responsable. Una actitud responsable con la profecía no es despreciarla. Despreciar la profecía, repito, no es una actitud responsable. Una actitud responsable, madura con la profecía, es examinarla. Tampoco es aceptarla porque sí. Eso tampoco es una actitud responsable. Despreciarla no es una actitud responsable. Aceptarla sin pasar por ningún juicio tampoco es una actitud responsable. La actitud responsable es: examínalo, evalúalo, analízalo, ponlo a prueba. Y no tiene que ver con mis preferencias, si yo prefiero algo. Es que yo prefiero que el Señor me hable acerca de ABC. No tiene que ver con mis preferencias, sino tiene que ver con una profunda reflexión, lo que la palabra de Dios me enseña y lo que el carácter de Dios es. Cuando yo entiendo el carácter de Dios, cuando yo conozco la palabra de Dios, entender el carácter de Dios, entender la palabra de Dios, me capacita a mí, me da a mí herramienta para yo poder examinar la profecía. Y si tengo duda, ¿qué hago? Pregunto, consulto. Eso es parte de examinarla. Parte de examinar la profecía. Y no estoy claro. No entiendo. Yo recuerdo en mis años de crecimiento espiritual, tuve la ventaja de tener personas como Miguel González, que
muchas veces cuando cosas pasaban, inclusive en el ámbito de profecía, yo iba donde Miguel y decía, Miguel, pasó esto y no entiendo. Con honestidad, él me ayudaba, me explicaba, por lo menos me ayudaba a orar. Y eso hizo que uno pudiese ir creciendo espiritualmente, creciendo y desarrollando las capacidades, pero siempre con una actitud correcta, no con una, perdón, no con una actitud de incredulidad o con una actitud de quien quiere criticarlo o cuestionarlo todo. No, no, no. No estamos hablando de un espíritu de incredulidad, sino un espíritu de madurez. Lo último que estamos mencionando en esta proyección creo que es tan importante. Lo que necesitamos hacer es desarrollar una cultura que realmente juzgue la palabra profética y tome lo bueno y se deshaga de lo que no es. No es eso lo que nos dice el apóstol Pablo. No es eso lo que nos dice la Biblia. Muchos de los problemas que nosotros confrontamos es simple y sencillamente por no seguir lo que la Biblia nos está diciendo que debemos hacer. Juzgar la profecía es algo que ocurre en el seno de la iglesia. A quien Pablo le dice que juzgue la profecía es a los hermanos, es a la iglesia. Es algo que ocurre dentro de una iglesia madura. Una iglesia madura tiene la capacidad, la madurez, la tolerancia para juzgar la profecía de una forma excelente. No estamos hablando de falsos profetas. La Biblia me habla de que el falso profeta yo lo identifico y lo rechazo. Estamos hablando, cuando Pablo está hablando aquí, Pablo está hablando de cosas que ocurren en la iglesia, en los hermanos buenos, hermanos que aman al Señor. El momento determinado, sí, pueden equivocarse y pueden decir de parte de Dios algo que realmente Dios no dijo. Y por eso, entonces Pablo dice, en la iglesia vamos a examinar lo que se está diciendo que es de parte de Dios. Vamos a evaluarlo, vamos a considerarlo, vamos a ser responsables. Amén. Uno de los problemas que confrontamos y que ocasiona que se ministre mal la profecía es pasar por alto la enseñanza de 1 Corintios 13, donde Pablo también nos dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Yo saber que yo conozco solo en parte, eso no me debe llenar de humildad, entendiendo que yo no lo sé todo. Lamentablemente en este caminar uno se encuentra con gente, con hermanos, con profetas que creen que tienen la revelación de Dios, que la revelación que Dios le ha dado. Hermanos, por favor, seamos maduros. En parte conocemos, dijo Pablo, el gran apóstol Pablo. Dijo, yo conozco en parte y en parte profetizo. Yo no tengo que saber todo, yo no tengo que profetizar todo, pero cuando yo trato de saberlo todo y profetizar todo, puedo terminar añadiendo a lo que Dios me dio y explicando lo que Dios no me dijo. Tratamos de llenar las partes que no nos han sido reveladas. Y cuando yo trato de llenar las partes que no nos han sido reveladas, recuerdo hace muchos años Jim Gold estaba hablando y mencionó lo siguiente, que un profeta es como una persona que está montando un rompecabezas y tiene algunas piezas de rompecabezas. Dice, pero son las que yo tengo no tengo todas las piezas. Viene otro profeta que tiene otras piezas de rompecabezas y viene otro profeta que tiene otras piezas de rompecabezas. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y eso es una gran realidad. Cuando yo entiendo esa realidad, repito, me debe llenar a mí de humildad y me debe llenar a mí también de tranquilidad. Yo no necesito saber todo. Yo no necesito saber todo. Amén. 1 Corintios 14, ya lo hablamos en la clase pasada, pero con lo que estamos diciendo quisiera volver a revisar 2 versículos específicamente, que ya en la primera clase hicimos una mención de ellos, pero para poder ir un poquito más adentro necesitábamos primero haber mencionado esta aclaración
que hemos estado haciendo y vamos a ver cómo el apóstol Pablo también entonces 1 Corintios 14 habló de este tema. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Pablo habla de la necesidad de juzgar lo que están hablando los profetas. No es juzgar a los profetas, es juzgar lo que están hablando, lo que se está diciendo, porque hablen, y tú hablas, y yo juzgo. Esa expresión de juzgar es la misma expresión, tiene el mismo significado, la misma connotación, a pesar de no es la misma palabra, pero tiene el mismo significado, la misma connotación de cuando examinar. Vamos a evaluar, vamos a estar pendientes. No voy a rechazar, pero no voy a aceptar a ciega, porque alguien dice, así dice el Señor. No importa si dice así dice el Señor. La pregunta es, ¿así dice el Señor? ¿Por qué hay que juzgar? ¿Por qué hay que juzgar? Es la pregunta. Porque hay la posibilidad de error, de mala interpretación o mala aplicación. Cualquiera de ellas se puede dar. Yo me puedo equivocar en pensar que Dios me está diciendo algo y Dios no me está diciendo nada. Yo puedo malinterpretar lo que Dios me está diciendo y yo puedo hacer una aplicación equivocada de lo que Dios está diciendo. Así que esos son dentro de las posibilidades, dentro del abanico de posibilidades, estas cosas pueden estar sucediendo y por eso es tan importante este versículo acerca de lo que es juzgar la profecía. No juzgamos el profeta, juzgamos la profecía. Y repito, esto es distinto a identificar los falsos profetas de lo que nos habla Juan y Pedro. Juan y Pedro nos hablan de falsos profetas. No, los falsos profetas son falsos profetas. Aquí yo estoy juzgando la profecía que dan hermanos dentro de la iglesia. Versículo 32. Y el espíritu de los profetas, y los espíritus, todo es plural. Quiero hacer ese énfasis de que todo es plural porque es importante la interpretación. Muchas veces se dice, es que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta, como que si el espíritu de profecía que yo tengo está sujeto a mí. Eso no es lo que dice la Biblia. Yo recuerdo esto, yo lo aprendí hace muchos años atrás con Eduardo Mena. Un día, Eduardo estaba estudiando y yo voy donde él y le digo, Eduardo, ¿qué haces? ¿Qué estás estudiando? Y me dice, hermano, venga por acá. Y empezamos a hablar, me empezó a explicar este versículo, que era lo que estaba estudiando, lo que estaba digiriendo, llevaba horas estudiando. Y es cierto. Y los espíritus de los profetas, distintos profetas, están sujetos a los profetas. Y lo que nos habla a nosotros es que todo lo que tenemos el ministerio, el privilegio de ministrar algún don, en este caso profecía, pero no lo voy a limitar a profecía, ministrar algún don, también tenemos la responsabilidad de dar razón de ser por nuestra administración. En este caso, lo que estaba diciendo, los profetas, el espíritu de profecía que estamos viendo en los profetas, se tiene que sujetar a la compañía de profetas. Tienen que estar sujetos. Tú no puedes ser un llanero solitario y decir lo que tú quieres sin tener que dar razón a nadie. Nosotros tenemos que ser gente que estamos bajo autoridad, aceptando la autoridad, y tenemos que dar cuenta, tenemos que ser responsables de nuestra administración, de las veces que lo hacemos bien, pero también de las veces que quizás no lo hacemos tan bien, de las veces que nos equivocamos, y tenemos que aprender a aceptar todo esto como parte de la enseñanza que Dios está trayendo a nuestras vidas. Amén. Así que permíteme dar algunos consejos prácticos y yo espero que con estos consejos prácticos nos puedan ayudar y después vamos a abrir al momento de preguntas y respuestas por Zoom. Recordemos la exhortación del apóstol Pedro cuando nos dice, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1,
versículo 20 al 21, perdón. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que nosotros necesitamos la inspiración del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y a pesar de que aquí está hablando de la Escritura, nosotros debemos entender también que aun cuando yo hablo, yo debo estar dispuesto, porque era lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, a que todo sea evaluado. El deseo de Dios es hablar a su pueblo y para esto utilizar los dones de revelación, profecía, ciencia, visión, sueño, etc. Pero el que ministra un don tiene que ser responsable por la administración que está dando. No podemos ministrar en una forma irresponsable. Segundo, no todo lo que se recibe es para compartirlo. Necesitamos aprender qué es discreción. Si no aprendemos esto, nunca vamos a abundar en los dones. Hay cosas que Dios le ha dicho a una persona y que es momento de tú buscar más en Dios. ¿Qué tú quieres? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu tiempo? ¿Cuál es tu momento? Háblame más del tema. Sí, ¿por qué no? Vamos a abundar y abundamos con responsabilidad, siendo responsables nosotros con las cosas que Dios nos ha dado, apreciándola, teniéndola tan y tan en serio que digo, Señor, yo quiero. Nos pueden llegar ideas, inquietudes, pensamientos, imágenes, etcétera. Y nos llegan de 3 fuentes: de nuestra mente, del enemigo o de Dios. Y hay algunas veces en que no se ve mucho la diferencia entre uno y otro. Necesitamos desarrollar discernimiento. Nosotros desarrollamos discernimiento con la palabra, estudiando la palabra, aprendiendo lo que Dios nos dice. Es la forma en que nosotros vamos a desarrollar discernimiento. Por eso tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios. ¿Cómo se logra distinguir la voz de Dios? La Biblia dice que las ovejas oyen su voz y la conocen. Relación. Si no hay relación, nunca vamos a aprender a distinguir la voz de Dios. Dios quiere que tú y yo podamos distinguir su voz, que tú y yo podamos crecer en Él, que tú y yo podamos crecer. Pero para eso tenemos que desarrollar relación íntima con el Señor para aprender a distinguir su voz. Y poder entonces decir, mira, no hay problema con que me lleguen ideas de mi mente. Yo por lo menos, una de las cosas, cada vez que yo creo que he recibido algo de Dios, una de las cosas que yo trato de preguntarle, Señor, inmediatamente lo paso por todos los versos bíblicos que puedo, de verdad, internet. Pero indistintamente que pase, digo, quiero estar seguro, es mi mente, esto es mío, porque yo no quiero ministrar como que es tuyo, algo que es mío. Y tratamos de ser lo más responsable posible. Decir que somos perfectos, imposible, pero tratamos de ser lo más responsable y es lo más que podemos hacer en este proceso, ser responsable. Ser responsable con Dios, ser responsable con los hermanos y ser responsable con uno mismo. Porque, en fin de cuentas, en algún momento vamos a estar delante de la presencia del Señor y la Biblia dice que tenemos que dar cuenta de todo lo que hayamos hablado. ¿Está bien? Así que eso es bien importante. No hay manera de enfatizar la importancia de esto. Por otro lado, te digo, todo lo que he dicho no lo usemos como una excusa para no ministrar aquello que sabemos que Dios nos ha dado. Si tú sabes, estás consciente, está claro que Dios te ha dado algo, ministra en fe, con calma, pero en fe. Un ministro no es un tubo de agua. Somos ministros con emociones, sentimientos y prejuicios. Tenemos que usar todo lo que somos
para la gloria del Señor. Por esta razón nosotros necesitamos acercarnos cada día a Dios para que Él tome el dominio de nuestras vidas y ser más eficiente en la administración de dones. Es lo que tenemos que hacer, no podemos hacer otra cosa. Necesitamos buscarlo más para que Él esté con nosotros. Y un aspecto importante es entender que un profeta puede recibir una revelación, pero esto no implica que recibió la interpretación y mucho menos la aplicación. En parte conocemos, en parte profetizamos. Yo planté, Apolo regó, como decía Christopher el domingo. En parte conocemos, en parte profetizamos. Así que el que yo reciba algo, una revelación, no implica que reciba la interpretación. Esto es interesante. Moisés recibió la revelación estando con Dios, pero la implementación no la recibió Moisés. Dios le dice, te voy a dar gente con inteligencia para poder aplicar lo que yo te revelé. Así que podemos tener revelación, pero eso no implica que tenemos interpretación y mucho menos que tenemos la aplicación. No nos sintamos. Si Dios me te da algo para alguien, no te sientas que eres dueño de esa palabra. Te lo voy a repetir. Si Dios te da algo para alguien, no te sientas que eres dueño de esa palabra, porque en fin de cuentas no es para ti que la dieron. Tenemos que ser responsables. Por esto es necesario que el ministerio profético se dé dentro del ámbito de la iglesia. Esto ofrece seguridad. Cuando lo hacemos dentro del ámbito de la iglesia, ofrece seguridad. Cuando lo hacemos en sujeción, ofrece seguridad. Cuando yo lo hago sabiendo que puedo ser juzgado y que si mi palabra puede ser examinada, a mí me ofrece seguridad. Yo no quiero meter la pata, como nosotros decimos en un puertorriqueño, ¿verdad? Yo no quiero hacer eso. No. A la vez, permite que otros ministerios interactúen para traer interpretación, aplicación correcta y adecuada. También es importante recordar que el ministerio profético no está para dirigir la iglesia. Hay iglesias dirigidas por profecía. Lamentablemente es un error. La iglesia es dirigida por los pastores y los ancianos trabajando en armonía. Eso es todo lo que vemos. Una cosa es la iglesia edificada sobre el ministerio de los apóstoles, edificada sobre el ministerio de los apóstoles y profetas. Repito, edificada sobre el ministerio de los apóstoles y profetas. Esto es el fundamento, pero no es dirigida por el ministerio de los apóstoles y profetas. Nosotros cuando vemos la dirección de la iglesia a través de todo el Nuevo Testamento, vemos que es dirigida por los pastores y los ancianos. Por medio de la sabiduría, las instrucciones, el formato que Dios ha dado por medio de su Espíritu Santo. Amén. Así que, Itamar, pienso que ya sí terminé ya la enseñanza y creo haber terminado la clase. Sé que es una clase un poco fuerte con mucha información, pero nuestro deseo es simple y sencillamente ver cómo podemos ser mejores y cómo podemos ayudarnos. Amén.